Hola a todos mis aficionados. Soy Dylan Oz, fisioterapeuta de la compañía Exos Physical Therapy y Sports Performance. Estoy en Estados Unidos y hoy les voy a presentar el tema del continuo de la movilidad y la estabilidad creado y desarrollado por Gray Cook y Mike Boyle. Este tema fue desarrollado para entender el movimiento humano. Como sabemos, el movimiento humano es algo muy complejo. Pero para ponerlo de manera muy simple, lo voy a dividir en dos tipos de movimientos. Una, el movimiento excéntrico, que es la absorción del movimiento. Y dos, el movimiento concéntrico, que es la propulsión. Esto lo podemos ver en cualquier tipo de movimiento humano. Por ejemplo, al caminar, estamos absorbiendo al dar el paso, que es el movimiento excéntrico, y luego el movimiento concéntrico, que es la propulsión al dar el paso. Entonces, al absorber fuerza, luego creamos propulsión para salir de la fase de absorción. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, en una sentadilla. El movimiento excéntrico, absorbemos fuerza hacia abajo, y el movimiento concéntrico, propulsión hacia arriba. Entonces, lo que Mike Boyle y Gray Cook hicieron fue crear un marco, no un libro de reglas ni absolutos, sino un marco para entender el movimiento de mejor forma. Lo que ellos hicieron fue romper el movimiento en diferentes secciones en el cuerpo humano. Cada una de estas secciones es una articulación en el cuerpo. Y lo que ellos hicieron fue asignarle una función principal a cada articulación. Ellos dividieron las funciones principales en dos. Estas dos funciones son la estabilidad y la movilidad. Antes de explicarlas, quiero dejar algo muy en claro. Como dije, este no es un libro de reglas o absolutos, es simplemente un marco para entender el movimiento humano de una manera más simple. Porque sé que voy a empezar a explicar y me van a decir, no, Dylan, me dijiste que esa articulación debe tener movilidad como función principal y yo sé que debe tener estabilidad. O al revés, me vas a decir, no, Dylan, me dijiste que esa articulación debe ser de estabilidad y yo sé que debe moverse. Sí, estoy 100% de acuerdo, pero como dije, no es un libro de reglas ni absolutos, es simplemente un marco, explicando que cada una de estas articulaciones, su función principal es la función que primeramente suele perder. Ahora, vamos a empezar, empezando con mi dibujo. Perdonen mi dibujo, yo sé que artista me muero de hambre. Y antes de empezar quiero dejar algo muy en claro. Por simplicidad, el cuerpo fue dividido en secciones por grupos de articulación. Por ejemplo, el pie es un grupo de muchas articulaciones, pero por simplicidad lo vamos a llamar una sola articulación. Y así a lo largo del cuerpo. Empecemos. El pie se le asignó la función principal de estabilidad. El tobillo de movilidad. La rodilla estabilidad. La cadera movilidad. La columna lumbar estabilidad. La columna torácica movilidad. La zona escapulotorácica, estabilidad, el hombro, movilidad y las cervicales bajas, estabilidad. Como dije previamente, a cada articulación se le asignó la función principal que suele perder primero o más comúnmente. No siempre, como dije, no son absolutos, pero más comúnmente. Empecemos con ejemplos. El pie. Desde que naciste, has caminado en tierra plana. Sales a la calle y te pones tus zapatos blandos y cómodos. No tiene nada de malo. Pero no has pisado una piedra en 5 años. Ya no sales y te peleas con un león como antes o salías a cazar tu comida diaria. La vida es mucho más fácil ahora. Pero ahora el pie no tiene la necesidad de adaptarse a diferentes formas o terrenos. Ha perdido esa función de estabilidad. Luego el tobillo. Por diferentes razones pierde su función de movilidad, algunas mismas. El calzado nos eleva el talón del piso, poniendo nuestro pie siempre en una posición de flexión plantar, perdiendo más específicamente la dorsiflexión. También al estar sentados por largos tiempos en flexión plantar, muy cómodamente, se pierde esa movilidad, más específicamente, como dije, la dorsiflexión. Y así podemos ver a través del cuerpo las diferentes funciones que vamos perdiendo. Les va otro ejemplo. Estamos sentados en la oficina
todo el día, todos los días, así, aburridos, los hombros caídos, posición sifótica, hiperextensión cervical, flexión lumbar, flexión en la cadera y todo el día, así. ¿Qué pasa? Como pueden ver, el cuerpo se va a adaptar a estas posiciones que le damos de manera diaria. Entonces perdemos movilidad en la cadera, perdemos movilidad en la zona torácica, perdemos movilidad en los hombros, perdemos estabilidad en la escápula porque ahora se va rotación hacia arriba y protracción. La zona lumbar está en posición de flexión constante. Entonces las zonas de movilidad pierden su movilidad y las zonas de estabilidad pierden su estabilidad. ¿Por qué es esto importante? Preguntarán. Pues porque muchas veces las zonas de estabilidad son afectadas porque las zonas de función principal de movilidad pierden la movilidad necesaria. Por ende, las zonas de estabilidad pierden su estabilidad. Les voy a dar un ejemplo. Un paciente con dolor lumbar que perdió, a través de los años ha perdido la movilidad en la cadera. Un ejemplo. Llega nuestro paciente o atleta y nos dice: qué dolor tengo en el gimnasio, estuve haciendo sentadillas ayer, me puse 100 kilos en la espalda y ahora no me puedo ni mover. Le decimos: bueno, a ver, enséñame una sentadilla. Agarra al paciente, te hace una sentadilla, vemos que aquí se le empieza a doler la zona lumbar y te dice: qué dolor. Se levanta así y decimos: ya sé, te duele porque no tienes estabilidad en la zona lumbar. Entonces, por horas, semanas, trabajamos la estabilidad en la zona lumbar. Vamos a hacer muchas planchas, vamos a hacer trabajo abdominal y vamos a trabajar tus extensores en la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Pasan 2 semanas, 3 semanas, el paciente se siente mejor, pues ya pasó tiempo, bajó la inflamación, no ha hecho nada en el gimnasio. Y le dices: ¿cómo te sientes? Pues mejor, a ver, enséñame una sentadilla. Lo mismo, empieza a bajar, aquí se le empieza a flexionar la zona lumbar, ves las mismas compensaciones y sube. Te preguntas: ¿pero por qué? ¿Por qué se sigue flexionando la zona lumbar si estuvimos trabajando estabilidad en la zona lumbar por semanas? Pues porque en realidad no trabajaste el problema. El problema estaba en la movilidad en la cadera, que ya la perdió y no la trabajaste. Entonces, cuando empieza a demostrar la sentadilla, empieza a flexionar la cadera, se le acaba el movimiento de flexión en la cadera necesario para seguir la sentadilla. Entonces el cuerpo va a buscar una forma para seguir bajando. Tu cuerpo no sabe si está peleando contra un león, como dijimos previamente, o si simplemente quieres recoger el lápiz que se te cayó al suelo. Entonces el cuerpo va a encontrar una forma para seguir bajando. Rompes la estabilidad en la columna porque ya no tienes flexión en la cadera. Entonces el error fue que no encontramos la falta de movilidad en el cuerpo. Otro ejemplo, llega un paciente que nos dice: me duele mucho el hombro. El típico paciente con postura de lordosis lumbar, el tórax sifótico, hombro caído, hiperextensión cervical, y le decimos: a ver, enséñame cómo mueves tu mano hasta arriba. Y nos hace esto y me dice: aquí me duele mucho. Entonces trabajamos el hombro simplemente. Hacemos movimiento pasivo en el hombro, movimiento activo asistido, y le damos mancuernas, ejercitamos el hombro. Igual, puede ser que se sienta un poco mejor. Pasan un par de semanas, pero sigue en esta postura, así, y le decimos: a ver, sube otra vez la mano. Me dice: pues ya no me duele tanto, pero sigue demostrando limitaciones en el rango de movimiento necesario. Y sabemos, al igual que en el ejemplo de la sentadilla, si repite esto día a día, no tarda en lesionarse nuevamente. ¿Por qué? En este caso, no corregimos la movilidad en el tórax o en la columna torácica. ¿Qué pasa? Al estar en una posición sifótica, la escápula, que requiere estabilidad,
ahora está en una mala posición inicial, en protracción y rotación hacia arriba, lo cual no va a permitir que el hombro se mueva de manera necesaria. Entonces, tenemos aquí que corregir la movilidad en la zona torácica. Una vez que corrijamos esa extensión en el tórax, las escápulas regresan a su posición natural, correcta, y ahora el hombro está en una posición indicada para poder demostrar la movilidad necesaria. Por último, demos un ejemplo de la rodilla, que es un lugar muy común de lesiones. Como sabemos, la rodilla, su función principal es la estabilidad. Obviamente la rodilla debe moverse. Primeramente, demostrar flexión y extensión en el plano sagital. Lo que no queremos es mucho movimiento en el plano transverso o frontal, ya sea rotación en la rodilla o que la rodilla caiga a valgus o varus. En este ejemplo, supongamos que el paciente tiene la movilidad necesaria en las caderas, pero no en los tobillos. Digamos que es un futbolista que llega y nos dice: me lastimé la rodilla ayer en mi partido. Intenté brincar y al caer me empezó a doler. Le decimos: bueno, enséñame una sentadilla, que claro es necesaria para poder brincar. Llega el paciente y, como dije, supongamos que tiene la movilidad necesaria en la cadera. Nos enseña una sentadilla, vemos que la tibia se queda muy vertical, vemos que los pies empiezan a demostrar abducción y pronación, lo cual permite que la tibia se vaya a rotación interna y luego se pueda mover más hacia adelante, lo cual permite más flexión en la rodilla, pero ahora se van a valgus. ¿Por qué? Porque la tibia está en rotación interna. Entonces sube y vemos esos patrones erróneos de movimiento. Como dije, aquí supongamos que la cadera está bien, pero nuestro instinto primeramente es trabajar los rotadores externos de la cadera. ¿Por qué? Porque si el fémur se está yendo a rotación interna, naturalmente queremos corregir al ejercitar los rotadores externos para contraproducir esa rotación interna en el fémur. Entonces podemos hacer esto por semanas. Trabajamos los rotadores externos de la cadera y otra vez le pedimos que haga una sentadilla y lo mismo. Vemos las tibias verticales, el pie empieza a demostrar abducción y pronación, viendo que la tibia hace rotación interna y las rodillas se van a valgus. Y ejercitamos día y noche los rotadores externos de la cadera. Entonces, como dijimos, la movilidad en el tobillo muy frecuentemente pierde la dorsiflexión necesaria. Entonces aquí deberíamos trabajar primero la movilidad del tobillo, más específicamente la dorsiflexión. Ahora el paciente ya tiene la dorsiflexión necesaria y la estabilidad en la rodilla se va a componer y podemos ahora bajar demostrando el orden correcto de movimiento sin valgus en las rodillas. Luego, si trabajamos la movilidad, ya podemos optimizar la estabilidad en los rotadores externos. Entonces, como pueden ver en estos tres ejemplos, el problema estuvo en la falta de movilidad del cuerpo, lo cual afectaba la estabilidad en otras secciones del cuerpo. Lo principal va a ser encontrar la falta de movilidad del cuerpo, trabajarla, recuperarla y luego podemos optimizar la estabilidad. Ahora vayamos a unas notas clave. 1. La alternación entre estabilidad y movilidad. Como pueden ver en el cuerpo, la estabilidad y la movilidad están alternadamente una encima de la otra. 2. La estabilidad requiere movilidad y la movilidad requiere estabilidad. Como dije, este no es un libro de reglas o absolutos, simplemente un marco para entender el movimiento de mejor forma. Obviamente, las partes de movilidad requieren estabilidad. Si tenemos mucha movilidad sin poder controlarla,
estamos propensos a lesiones. Y las partes de estabilidad requieren movilidad. Luego, nuestro objetivo finalmente va a ser primero restaurar la movilidad y luego, segundo, optimizar la estabilidad. Una vez que restauremos la movilidad, ya podemos enseñarle al cuerpo a adecuadamente usar esos nuevos rangos de movimiento y crear estabilidad en esos rangos para evitar lesiones. Muchas gracias a todos por ver mi video. Ojalá hayan aprendido algo que puedan utilizar. Por cualquier duda o pregunta que tengan, por favor no duden en contactarme. Mi email es dylan.os-kurland@teamexos.com. Por favor síganme, suscríbanse a mi canal para más videos y aprendizajes. Síganme. Muchas gracias.